Muchas gracias, gracias por esta recepción. Y digo, creo que a nosotros ya nos conocieron, pero también nosotros sabemos y les conocemos a ustedes el trabajo que realizan cotidianamente para poderle brindar a todas las personas que trabajan en sus estados, a todas las personas que son parte del magisterio o que de alguna forma brindan algún servicio para la comunidad, pues es fundamental. Ustedes se levantan todos los días a pensar cómo le vamos a dar factibilidad al retiro de estas personas, a los doctores, a las maestras, a las especialistas, a todas esas personas que entregan su vida para otras. Entonces quisiera arrancar diciéndoles que como primera muestra de gratitud y de respeto, vamos a arrancar con las preguntas, no a mano alzada, pero sí que vamos a estar pasando las tarjetas para que nos las puedan ir sumando. Hoy vamos a hablar de tres cosas particularmente. El eje son los retos actuales de la seguridad social, pero a la luz de tres, digamos, tópicos que nos parecen muy importantes. La inteligencia artificial, los cuidados y desde luego desde la perspectiva de las pensiones y su factibilidad. Por lo mismo, les quiero decir que si tienen ya dudas sobre ese tema, traen alguna inquietud, una discusión que estén haciendo, mi compañera María José tiene las tarjetas, está de este lado, y simplemente la idea es que durante la conversación que estemos teniendo pueda integrar ya sus preguntas desde un arranque. Ustedes ya saben de estos temas, ustedes tienen muchas inquietudes y por lo mismo la idea es que desde un principio yo vaya moderando la discusión hacia ese objetivo. Y bueno, como sabemos, estamos viviendo una época muy interesante, compleja. Nuestra población está envejeciendo, nuestros sistemas de pensiones están fragmentados a nivel nacional y, desde luego, la nueva manera que entendemos los cuidados, no como una responsabilidad de un género, sino como un derecho humano, nos implica empezar a discutir al respecto de estos temas. También hay que reconocer que estamos en un contexto complejo. Estamos con un contexto de migración, con deportaciones o migración de otras partes del país, incluso de otras partes de Sudamérica, complicado. También, por otro lado, el hallazgo que puede cambiar la humanidad, la inteligencia artificial, puede impactar de manera positiva en cómo se hacen, por ejemplo, los diagnósticos de las y los pacientes, cómo se previene y se les dan toda una estructura para el bien vivir, pero necesitamos integrarla a la manera en la que estamos trabajando. Y desde luego, también lo que sabemos es que buena parte de los sistemas pensionarios de nuestro país están enfrentándose un reto enorme para poder tener factibilidad económica y poderle brindar así a todas y a todos su derecho a el retiro. Esto no es solamente algo que esté pasando en México, esto está pasando en América Latina y en general en el mundo. Estamos haciéndonos estas preguntas. ¿Cómo nos vamos a adecuar a una nueva dinámica de cuidados? ¿Cómo le vamos a dar factibilidad con un nuevo modelo de trabajo, con la automatización y con, digamos, y con estos retos a las pensiones, con esta modificación de nuestra pirámide poblacional? Y desde luego, ¿cómo hacemos para que la inteligencia artificial le sirva a la gente y ayude a sus institutos desde dar atención con un chatbot hasta poder ayudarles a modelar de manera actuarial? Evidentemente no dejamos a los actuarios y actuarios a un lado, ¿verdad, Carlos? Pero que les ayude a ustedes. Entonces, la idea de este foro es precisamente que discutamos al respecto de estos tres temas. Como ya lo mencionaron, estoy al lado de tres especialistas de casa. La idea fue traer la CIS acá. Eventualmente nos gustaría que ustedes vengan a la CIS, pero bueno, que vean cuál es el modelo en el que estamos trabajando. Nosotros chambeamos desde 1942 para resolver los problemas públicos de la seguridad social. Entonces queremos ser sus aliados y aliadas para poder responder preguntas, problemas que ustedes tengan. Somos un centro de pensamiento con cerca de 35 investigadoras e investigadores y bueno, ya sin más preámbulos, si les parece bien, nos vamos a la carnita. Ahora, la idea sería ir haciendo una serie de preguntas. Me gustaría arrancar por mi derecha, me gustaría arrancar con el eje de cuidados. Posteriormente hablaríamos del sistema de pensiones y finalizaríamos con la inteligencia artificial para que ustedes, insisto, vamos a ir organizando las rondas de esa manera para que puedan surgir algunas conclusiones compartidas. Y bueno, la primera, digamos, eje de preguntas, Lourdes, si lo ves bien, es, bueno, Lourdes Brito, que está a mi mano derecha, ella empieza, posteriormente Carlos Contreras y finalizamos con Luz, ¿no? Con Luz Cardona. Entonces, Lourdes, ¿cómo puede la seguridad social contribuir a garantizar
el derecho a cuidado y pues sobre todo no como solamente, creo que está fallando un poquito, a ver, ya, gracias. ¿Cómo podemos integrar a la seguridad social los cuidados, no solo desde la perspectiva, digamos, momentánea, durante un momento de la vida, particularmente que es donde se ve, ¿no?, en los centros de educación y de cuidados, anteriormente entendidos o conocidos como guarderías, y en algunos casos, pues, estancias infantiles? Entonces, ¿cómo ves, cómo lo integramos, Lourdes? Gracias. Ahí me escuchan bien. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y todas. Es un placer acompañarles. Gracias por invitar a la conferencia, a este espacio, a esta primera reunión que tienen institucional. Tal como lo comentaba el secretario general de la conferencia, queremos que conozcan el trabajo especializado que hacemos y en temas que hoy son vanguardias. La agenda de cuidados es una agenda que, como podrán darse cuenta, ha venido posicionándose en el debate público, en el debate político, con cada vez más fuerza. Tanto así que hoy se está debatiendo a nivel nacional, pero también a nivel estatal, la creación de un sistema nacional de cuidados. La CIS, con más de 80 años de vida institucional, apenas hace algunos años empezó a investigar y a analizar la intersección entre cuidados y seguridad. Como que se corta, ¿no? Sí, no sé si pudieran tomar otro. Gracias. A ver. Entonces. Ok, bueno. Les decía que una de las agendas de investigación que traemos en los últimos años es poder analizar lo que la literatura le ha llamado relación paradójica entre cuidados y seguridad social. Y eso es en los minutitos en esta primera ronda de conversación que me gustaría que nos quedemos con. ¿De qué se trata esto? Bueno, primero, ¿qué son los cuidados? Yo estoy segura que muchos y muchas, cuando decimos cuidados, pueden pensar en una diversidad de actividades, ¿no? Pero los cuidados son tres cosas y lo son al mismo tiempo y no son incompatibles. Los cuidados son una necesidad. Todas las personas necesitamos cuidados a lo largo del ciclo de la vida, hasta la vejez, y en diferentes intensidades, ¿no? Cuando somos bebés, la carga de cuidados y las necesidades de cuidados son muy altas para luego ir disminuyendo a lo largo del ciclo de la vida. Los cuidados son fundamentales para la vida cotidiana. Estamos aquí porque seguramente alguien preparó una comida, un desayuno, lavó nuestra ropa, seguramente la preparó, y si ustedes no pudieran hacerlo por sí mismos, alguien más debe hacerlo. Ya no anda ahí. Ok. El segundo punto que queremos dejar en claro, y ya lo había mencionado nuestro secretario general, es que los cuidados son un derecho, ¿no? Son un derecho pactos, tratados internacionales, México, por lo cual también hay una responsabilidad del país en reconocer al cuidado como un derecho humano. Ya tenemos una sentencia de la Suprema Corte de Justicia del año 2023, donde ya se reconoce el cuidado como un derecho en su triple dimensión. Todas las personas tenemos derecho a cuidar, a recibir cuidados y al autocuidado. Esas son las tres dimensiones o expresiones del derecho al cuidado. Y la tercera, y es la que tiene especial relevancia para nuestra discusión en esta mesa hoy, es que los cuidados son un trabajo. Y ustedes dirán, ok, sí, cuando yo necesito que alguien me cuide y contrato un servicio de cuidados, ¿no? Y pues voy al sector servicios y compro cuidados, ¿no? Pero los cuidados son un trabajo, pero pueden ser remunerados o no remunerados, ¿sí? Piensen en la cantidad enorme de trabajo doméstico y de trabajo de cuidados, trabajo del hogar que se hace en cada una de nuestras casas, y piensen en quién es la persona generalmente proveedora de ese trabajo y a la que no le pagamos, ¿no? Casi siempre tiene rostro de mujer. La organización social del cuidado presenta dos características fundamentales.
su alto grado de familiarización y su alto grado de feminización. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que son las familias las principales proveedoras de cuidados que necesitan todos ustedes, todas nosotras, nosotros, y dentro de las familias son las mujeres, ¿sí? Ahora, ¿qué afectación tiene esto? Bueno, tiene enormes afectaciones negativas para las personas que son las proveedoras principales, ¿no? Fundamentalmente, pues no pueden hacer uso libre de su tiempo, ¿no? Las mujeres, al ser las principales proveedoras de cuidados, tenemos pobreza de tiempo. Y esto está medido y tenemos todos los datos en esta desigualdad en el uso del tiempo. Entonces, esto que parece ser un asunto privado que resuelven las familias como pueden, se está moviendo a la esfera pública. Y ustedes dirán, ¿y por qué a mí me toca como institución de seguridad social ocuparme de cuidados? Porque la irrupción del cuidado como un asunto de resolución pública presiona a las instituciones de seguridad social para que tomen roles, ¿no? Y les doy un ejemplo clarísimo. La presidenta de México anunció la creación del Sistema Nacional de Cuidados y señaló como responsable de ese sistema a dos instituciones, una de ellas de seguridad social, al IMSS. Señaló que el tema iba a estar a cargo del IMSS y del DIF. Entonces, ahí vemos cómo las instituciones de seguridad social no permanecen neutrales, no deberían permanecer neutrales, porque estos retos, el reto de la resolución pública de un asunto que antes era resuelto por las familias, ahora también a las instituciones de seguridad social. Bien, entonces, la pregunta en concreto para esta primera ronda de era ¿cómo las instituciones que no? Hola. Que esté haciendo la interpretación. Sí, va, es por aquí arriba. Aprovecho para recordarles que están pasando las papeletas para que no se esperen hasta el final. Las preguntas son muy valiosas por eso. Gracias. Bueno, entonces les decía que los sistemas de seguridad social en sus prestaciones habían considerado muy poco al cuidado, pero fundamental, habían excluido a las personas cuidadoras como parte de sus prestaciones y como parte del alcance de la protección de los beneficios de la seguridad social. Porque ustedes imaginen, y esta es la relación paradójica, las mujeres cuidan o trabajan cuidando en forma no remunerada en condiciones de desprotección, porque no acceden por derecho propio a las prestaciones de seguridad social. En el mejor de los casos, acceden por ser cónyuge de alguien que sí es titular de derechos. Y lo mismo pasa con la descendencia, ¿no? Las infancias o las personas, entre comillas, bien grandes, voy a poner, dependientes, ¿sí? Entonces, trabajan cuidando, ¿cuántos años? 10, 20, 30, 40, toda la vida. Y llegan a la vejez sin aporte, sin cotizaciones. ¿Por qué? Porque como están diseñados hoy los sistemas de seguridad social, y ahí es donde radica la crítica conceptual y teórica que hemos construido desde la CIS, que el problema es de diseño, porque como hoy concebimos a la seguridad social, no hay espacio para el reconocimiento de que el cuidado puede ser una vía para acceder a prestaciones, ¿sí? El cuidado per se, el cuidado como un trabajo remunerado o no remunerado. ¿Qué pasa con la protección de las personas que se dedican a cuidar? ¿Por qué no existe la posibilidad de que se den de alta como persona cuidadora y que acceda a los seguros, ¿no? Bueno, la buena noticia, y eso los voy a ampliar en las siguientes rondas, es que hay sistemas en otros países de la región que ya lo han hecho. O sea, hay modelos que podemos explorar para que el cuidado no quede excluido
de los sistemas de seguridad social, ¿no? Entonces, para terminar y contestar en concreto la pregunta de cómo se puede avanzar en que la seguridad social garantice también el derecho al cuidado, quiero decirles que la Conferencia Interamericana de Seguridad Social fue a contestar esta misma pregunta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en Costa Rica. Hubo un proceso de opinión consultiva en donde los jueces y las juezas de la Corte le pidieron a todas las instituciones, organismos, personas interesadas que se acerquen a la Corte, a las audiencias públicas, porque quería saber cuál era el alcance y el contenido del derecho al cuidado. Y hubo un punto en concreto, es cómo se debe considerar al cuidado en los sistemas de seguridad social. Y entonces desde la conferencia dijimos, queremos contestar esta pregunta. Y fuimos ante el pleno de los jueces y de las juezas, y el posicionamiento conceptual que construimos además de la mano de una gran pensadora en esta agenda como es Flavia Marco Navarro, dijimos que el cuidado no es en esencia un riesgo social o una contingencia, término que estoy segura que les hace mucho sentido porque ese es el quehacer institucional de la seguridad social. Pero el cuidado es un derecho, y eso es lo que les dije inicialmente, pero la seguridad social también es una vía para poder garantizar el derecho al cuidado de todas las personas, ¿no? No es en esencia en sí mismo una contingencia o un riesgo social, ¿no? Pero las instituciones de seguridad social, a través de sus servicios, están garantizando también el derecho al cuidado de todas las personas. Esa es la mirada, esa es la propuesta conceptual y teórica en donde no queremos monopolizar y decir solo a través de la seguridad social podemos garantizar el derecho al cuidado. No, estamos conscientes de que este derecho se puede garantizar desde múltiples vías, pero sin duda la infraestructura de la seguridad social es una vía muy privilegiada para hacerlo. Muchas gracias. Aprovecho para decirles, muchas gracias Lourdes por esta primera respuesta. Vamos a lanzarle dos preguntas más posteriormente para que si es lo que se están preguntando, ya sepan que va a venir. Le vamos a preguntar de qué manera la formalización y el reconocimiento del trabajo de cuidados puede fortalecernos a nosotros, a las instituciones de seguridad social. Y por otro lado, qué modelos internacionales de integración del cuidado en la seguridad social podrían ser referentes para nuestro país. Si bien es cierto, no todos los casos de políticas públicas de otros países pueden ser aplicables, es cierto también que pueden darnos inspiración y un cierto grado de orientación. No nos marcan las coordenadas, pero sí dónde está el norte, ¿no? Entonces, por eso es tan importante. En segundo lugar, con Carlos Contreras vamos a discutir sobre el sistema de pensiones y por lo mismo las tres preguntas que vamos a lanzar. La primera y la que te pediría, Carlos, por favor, si nos puedes responder, es cuáles son los principales retos para alcanzar la suficiencia y la sostenibilidad financiera, que aún son temas que se consideran pendientes en el sistema de pensiones de México. La segunda pregunta que vamos a lanzar es ¿cómo podría mejorar la conservación de derechos en materia de seguridad social entre los sistemas diversos de pensiones y evitar la desvinculación entre ellos? Y finalmente vamos a responder qué estrategias podrían implementarse para garantizar pensiones de montos suficientes sin comprometer la viabilidad financiera de nuestro sistema en general. Entonces esas van a ser las preguntas, pero arrancamos en particular con los retos para la suficiencia y la sostenibilidad en nuestros sistemas de pensiones. Gracias, maestro Pedro Kumamoto. Muchísimas gracias a la UNIES por esta invitación a la conferencia para estar aquí con ustedes platicando y como bien ha dicho nuestro señor secretario, qué bueno que nos invitan a estar aquí. Nuevamente les invitaremos a que estén con nosotros en la conferencia, en el cuarto seminario de fortalecimiento de los sistemas de pensiones. Después hablaremos un poquito más de ello. Pero ahora para responder las preguntas que se plantean en esta parte del panel, pues primero que nada hay que decir que nuestro sistema de pensiones está desvinculado. Sí hemos utilizado mucho la palabra fragmentación, pero a estas alturas yo pensaría que la fragmentación no se va a terminar. Entonces lo que necesitamos es vincular a los diferentes componentes del sistema pensionario en México y sabemos que en nuestro país tenemos diferentes pilares.
con los cuales ya, por cierto, se ha alcanzado una cobertura plena, una cobertura del 100%. Tenemos una pensión basada en las transferencias de gobierno, la pensión universal para las personas de 65 años y más. Tenemos también un componente pensionario de transferencias que está focalizado hacia las mujeres de entre 60 y 64 años y que gradualmente se va a implementar. Y además tenemos los dos grandes sistemas en cuanto a su volumen, el del Instituto Mexicano del Seguro Social, el del ISSSTE, que son sistemas que tienen todavía dos componentes, el del ahorro individual, que aunque las leyes dicen que es el seguro de retiro, cesantía, edad avanzada y vejez, ahí me gusta decir son esquemas de ahorro porque como tal no tienen una prima y una suma asegurada que entreguen al final. Tenemos a las generaciones cerradas, del 10º transitorio de la Ley 73 y tenemos los componentes estatales que ustedes aquí están presentes y representándolos, pero también tenemos otros sistemas pensionarios a nivel, por ejemplo, municipal, y tenemos todo ese esquema pensionario de la previsión social. Recordemos que nuestro artículo 123 nos dice del trabajo y la previsión social, porque la idea original de establecer un sistema de seguridad social en este país es que los gremios, los sindicatos, los empleadores utilizaran la previsión social, los planes de pensiones para proteger a toda la población, con un pequeño problema, que es el que tenemos el día de hoy, la desvinculación. Lo que yo logre cotizar en un cierto esquema pensionario, probablemente cuando me pase a otro se va a perder. Eso es lo que comúnmente se llama la portabilidad de derechos, y también permítanme decirles que desde la Conferencia Interamericana de Seguridad Social nos gusta más hablar de la conservación de derechos. Y nos gusta más hablar de ese término porque, de hecho, hay un convenio de la Organización Internacional del Trabajo que habla desde 1982 sobre la conservación de derechos. Claro, la OIT lo plantea como un esquema de vincular a los sistemas pensionarios entre países. También tenemos, por ejemplo, el convenio multilateral que promueve la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, una organización también aliada, y lo plantea entre países, pero creo que pudieran ser dos ejemplos de buenas prácticas que nosotros podríamos tomar, y no solamente en México, sino en otros países donde también hay diferentes esquemas pensionarios, para buscar esa vinculación. Si nosotros lográramos vincular los esquemas pensionarios a través de esa coordinación, pensemos en diferentes ejemplos que han ocurrido alrededor del mundo. Francia, con 46 esquemas pensionarios, no los unificó, sino lo que hizo fue forzar a que todos tomaran un sistema de puntaje para que las personas trabajadoras fueran sumando puntos a lo largo de su vida laboral, y entonces cuando llegaran a la edad de retiro pudieran tener componentes pensionarios que, ojo, no es tener varias pensiones, sino componentes pensionarios que en conjunto dan ese derecho a la pensión al retiro de la vida de las personas trabajadoras. Tenemos, por supuesto, el ejemplo de los convenios de totalización que se firman entre diferentes países. México tiene algunos, hay algunos países que tienen más que nosotros, y que justamente, al igual que el convenio multilateral, lo que no buscan es que el sistema sea único, sino que los derechos se vayan conservando y se puedan reconocer al final de la vida laboral de las personas. De tal manera que cada sistema pensionario puede seguir siendo independiente, puede tener sus propias características, pero debe coordinarse para que pueda ser compatible al final de la vida laboral de las personas, para las personas, más que para las instituciones. Desafortunadamente, en nuestro país hemos escuchado, por ejemplo, que cuando se quieran hacer estos convenios, se dice que sí, solamente sí se pueden hacer si las instituciones que se quieren coordinar tienen exactamente el mismo esquema pensionario, lo cual no siempre pasa. Inclusive algunas instituciones han dicho, pues me gustaría hacer un convenio con esta otra institución, y el primer problema al que se enfrentan es, pero no tenemos lo mismo porque yo a lo mejor tengo ahorro individual y tú todavía tienes un seguro de pensiones. Estos convenios, estos ejemplos nos dan muestra de que es viable coordinarlos para que al final las personas puedan reunir derechos suficientes para poderse pensionar, y con eso podamos también atender la suficiencia. Yo decía hace un momento que ya tenemos una cobertura del 100% a partir, por ejemplo, del establecimiento de esta pensión universal para las personas de 65 y más, pero con un beneficio de 3,100 pesos mensuales definitivamente no podemos hablar de suficiencia, y no podemos tampoco cargarle la mano solamente a ese esquema pensionario, o decir que lo tienen que resolver los esquemas de ahorro individual, o decir que lo tienen que resolver los seguros de pensiones,
tenemos que pensar justamente también que los diferentes instrumentos con los que se cuenta a nivel general, a nivel mundial, para poder establecer sistemas de pensiones, pueden coordinarse entre sí. Y aquí de hecho tenemos algunas instituciones que siguen teniendo un seguro de pensiones, pero complementan su pensión con un esquema de ahorro individual. Y pensemos que al final de la vida laboral, insisto, la persona no va a tener 3 pensiones, va a tener una pensión con 3 componentes: el del seguro, el del ahorro y de la pensión para el bienestar. Y eso a lo mejor nos puede ayudar justamente a acercarnos más a la suficiencia sin la necesidad de esperar cargarle toda la mano a un esquema en particular. Si nosotros seguimos pensando que solamente un esquema es el que va a resolver el tema de la suficiencia, pues definitivamente o vamos a comprometer la viabilidad financiera, o por ejemplo, en el caso de los esquemas de ahorro individual, vamos a seguir alimentando un sistema con tal cantidad de recursos que el resultado lo hemos visto cada que la CONSAR nos presenta un reporte de cómo va el sistema de ahorro para el retiro. Cuando empezó unos años adelante, nos dijeron: hay una tasa de retorno promedio de casi el 10% promedio anual. Y si vamos viendo los reportes periódicos, lo que vamos encontrando es que esa tasa ha ido bajando. Y ahorita apenas se alcanza a rasguñar el 5% y nos dicen: esa es la tasa promedio anual desde que esté el sistema. ¿Por qué? Bueno, a mí en particular me extraña mucho un poco que quienes promovieron este sistema con esa visión económica tan especializada que tenían, no observaron que justamente viendo estos esquemas de ahorro individual en una oferta de mercado, justamente el saturar el mercado con más y más recursos de las personas trabajadoras, diciéndoles que ahorren más, obligatorio voluntariamente, lo que va a generar, sin que haya un crecimiento adecuado por parte de las administradoras, por ejemplo, y obviamente una adecuada supervisión y regulación, lo que va a generar justamente es que los rendimientos vayan a la baja. Y entonces, por más que le metamos recursos para decir, si le metes más, probablemente vas a tener más dinero al final de tu vida laboral, el resultado es, se están obteniendo rendimientos menores porque no se están alcanzando a absorber todos esos recursos en los mercados financieros para poder dar montos suficientes de pensiones. ¿Qué es suficiente? Tendremos ahí que discutir cuánto es. Yo solamente voy a poner un ejemplo que hace algunos días platicábamos en otro foro con el señor secretario. El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en 2024 señaló que en la capital del país, en la Ciudad de México, se requieren más o menos 21,569 pesos con 2 centavos para un hogar con 2 personas mensuales. Y algunos dirán, bueno, entonces tenemos que garantizar eso, y obviamente habrá quien diga, pero ¿por qué vamos a pensar en mínimos? Tenemos que pensar en montos suficientes, que es lo que nos están diciendo. Bueno, tomemos la referencia en mínimo no para pensar que eso es a lo que debemos aspirar, sino que justamente, por ejemplo, con la pensión para el bienestar de los adultos mayores de 65 y más, solamente se alcanzaría el 15% de esa cantidad. Si nos vamos, por ejemplo, a las personas que solamente aportan en un sistema de cuentas individuales como el de la Ley del Seguro Social, y todavía hasta le sumamos el recurso complementario del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que ustedes saben comenzó a operar el año pasado, pues ahí el resultado es un poquito mejor, porque más o menos en promedio se alcanzaría un 95% de esa cantidad de los 21,569 pesos. Pero eso porque está el Fondo de Pensiones para el Bienestar, porque si dejáramos solamente la tasa de reemplazo tal cual sale de los esquemas de ahorro individual y le sumamos la pensión para el bienestar, pues el porcentaje resulta menor. E incluso también, pensando por ejemplo en esta carga de las pensiones de la Ley 73 que están a cargo del gobierno federal, como ustedes saben, sumándoles a una tasa promedio de ese grupo de personas la pensión para el bienestar, nos acercamos apenas al 80% de este mínimo. ¿Qué significa? Pues que aún hoy en día si juntáramos un par de componentes y le añadieran pensando en que yo tengo un sistema de ahorro individual, tú tienes un seguro de pensiones, no somos compatibles, también podemos a lo mejor voltear hacia los seguros privados y darnos cuenta cómo ellos a veces hacen ese vínculo entre 2 entidades completamente diferentes, o para reconocer la antigüedad asegurada de una persona, o para darle valores garantizados, o algunos de esos otros elementos que a lo mejor en nuestro quehacer cotidiano no los hemos considerado. No tenemos que copiarlos, pero podemos tomarlos como ejemplos de práctica justamente para lograr esta vinculación y esta coordinación entre los diferentes sistemas, en los que yo insisto, a estas alturas del partido no los vamos a unificar.
los tenemos que coordinar de manera adecuada para que podamos apoyar en efecto a toda la población, en parte a que tengan pensiones suficientes. Yo dejo esta primera intervención aquí, señor secretario. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Y pues sin duda tenemos un reto. ¿Cuántos sistemas de seguridad social podríamos decir que se oye? No, ¿verdad? Bueno, ya. A ver, 1, 2, 1, 2. No. Aquí, miren, resolviendo en tiempo real. ¿Cuántos sistemas de seguridad social podrían llegar a esa cifra mínima? 21.569,2 centavos, ¿no? ¿Cuántos podríamos decir eso? Bueno, ahí hay algunas reflexiones, próximamente algunas estrategias para poderlo lograr. Y bueno, ahora pasamos con Luz Cardona. Ella nos va a platicar sobre inteligencia artificial y seguridad social. Las preguntas que vienen adelante son: ¿cómo puede la inteligencia artificial mejorar la eficiencia y accesibilidad de los sistemas de seguridad social? La segunda es: ¿cuáles son los riesgos éticos y de equidad que deben considerarse, desde luego, al implementar la inteligencia artificial en nuestros sistemas de protección social? Y por último, ¿cuáles son los casos exitosos que han sucedido en otros países donde la inteligencia artificial haya optimizado la administración de pensiones o de cuidados, por ejemplo? Entonces, adelante, doctora. Gracias. Pues muchísimas gracias por esta invitación, por estar acá con nosotros, tomarse el tiempo de escucharnos. Quiero decirles que las reflexiones que yo puedo compartir sobre estas preguntas que el secretario propone surgen sobre todo del trabajo conjunto con uno de nuestros órganos estatutarios, que son las Comisiones Americanas de Seguridad Social. Estas comisiones están integradas por nuestra membresía y me gustaría, en este caso, para dar respuesta, reconocer a esa membresía que ha sido quien ha estado acompañando las reflexiones, en particular en dos de estos espacios y en dos de estos órganos estatutarios. Uno es la Comisión Americana de Organización y Sistemas Administrativos, y la otra es la Comisión de lo Jurídico Social. Y ustedes dirán, ¿y por qué echa todo este rollo antes de empezar? Porque las preguntas que el secretario nos ha planteado implican considerar tanto los aspectos de organización y administración de los sistemas de seguridad social como los aspectos legales y regulatorios que debemos tener alrededor de la aplicación de las nuevas tecnologías. En el caso de la Comisión de Organización y Sistemas Administrativos, las reflexiones se han vertido en particular en relación a 3 puntos que me parece que son muy relevantes. El primero tiene que ver con el uso de la planificación prospectiva, el segundo tiene que ver con el uso de las nuevas tecnologías y el tercero tiene que ver con el aprovechamiento de la inteligencia artificial. Y estos 3 puntos se intersectan para responder cómo la inteligencia artificial puede aprovecharse en los espacios de las instituciones de seguridad social. Y quiero empezar con el uso de la prospectiva o la planeación prospectiva, a la que llegamos en la conferencia a través del doctor Francisco José Mojica de la Universidad Externado de Colombia, y a través del maestro José Ángel Castro de la Caja Costarricense del Seguro Social. Y una de las enseñanzas o varias de las enseñanzas que tuvimos de esa planificación prospectiva es que para definir el uso de las nuevas tecnologías o del aprovechamiento de esto que se ha llamado la revolución 4.0, empieza por responder a una pregunta que parece muy sencilla y que parece muy utópica, pero que todos quienes trabajamos en la seguridad social debemos hacernos en nuestros espacios institucionales. Y esta pregunta es: ¿cómo nos imaginamos la seguridad social del futuro? Y la planificación prospectiva lo que hace es justo hacer análisis de escenarios de cómo podemos resolver eso de lo que estaba hablando Carlos, en términos de cómo lograr una sostenibilidad financiera, cómo lograr el financiamiento de los sistemas y cómo lograr el bienestar de las personas, porque al final lo que nos interesa es un estado mínimo de bienestar para la derechohabiencia. Entonces,
La perspectiva estratégica utiliza muchísima información. La perspectiva estratégica se hace basada en información. ¿Qué tipo de información utilizamos? Utilizamos información sociodemográfica, utilizamos información financiera, utilizamos información también de movilidad humana, cuántas personas vienen, entran, llegan, salen de nuestros países y de nuestros sistemas. Y toda esa data debe ser procesada y analizada a través de las tecnologías de la información. Entonces, el uso de la inteligencia artificial empieza por el sentido que le vamos a dar al uso de esas tecnologías, por la funcionalidad que va a tener esa información respecto a esa seguridad social del futuro que esperamos, pero sobre todo en términos de cuáles son todos los posibles escenarios que podemos tener en un sistema de seguridad social. No solamente considerando el ingreso de las personas a nuestros sistemas, sino considerando incluso, por ejemplo, sus tendencias de salud y enfermedad, sus tendencias de demanda de cuidados, como decía la compañera Lourdes, y también en un análisis sistemático sobre la eficiencia y la eficacia de los procedimientos, de nuestras actividades diarias y de los servicios y prestaciones que ofrecemos a la ciudadanía. Entonces, en la medida en que tenemos claro hacia dónde debe ir esa seguridad social del futuro, a 5 años, a 10 años, a 15 años, más conscientes vamos a estar del tipo de información que debemos generar, más conscientes vamos a estar del tipo de cálculos para los cuales vamos a usar esta información, qué tipo de patrones podemos identificar con la data que se recoge en los sistemas de seguridad social. Y por otro lado, qué tipo de tecnologías y servicios debemos digitalizar y debemos aprovechar para fortalecer la eficiencia, la organización, la administración y el uso racional de los recursos con los que disponemos. Otro aspecto importante para mejorar la eficiencia y la eficacia de los sistemas de la seguridad social tiene que ver con la digitalización de muchos de los servicios que permiten no solamente ahorrarle tiempos a la derechohabiencia, sino, como se ha demostrado en los estudios, por ejemplo, sobre corrupción, en la reducción de prácticas de corrupción entre usuarios privados y los sistemas de seguridad social. ¿A qué se debe esto? Se ha demostrado que es justo en el nivel de trámites, en el nivel de ventanilla, donde quizás se pueden presentar más aspectos de actos de corrupción. Y en otro sentido, hemos visto que otra forma de fortalecer los sistemas de seguridad social, con el uso tanto de la inteligencia artificial como de las nuevas tecnologías, está asociado a generar información que nos permita, por ejemplo, predecir patrones de accidentes de riesgos de trabajo, que nos permita predecir patrones de enfermedades crónicas, que nos permita predecir patrones de demandas de cuidados a largo plazo. En este sentido, lo que se conoce como revolución 4.0, la cuarta revolución industrial, viene a incorporar eso. Ahora, ¿cuáles son los riesgos éticos? Si puedo contestarlo de una vez. Ese es el lado A del disco, el lado A de la moneda. Pero los sistemas de seguridad social se enfrentan a varios riesgos, no solamente en la implementación de nuevas tecnologías para su fortalecimiento, sino en cómo se deben adecuar a las transformaciones en el mundo del trabajo que vienen asociadas con esa revolución industrial. Y me voy a referir específicamente a dos. Uno, a los teletrabajadores o personas que trabajan remotamente, y a los trabajadores de plataformas. Y esto tiene que ver con la digitalización de las relaciones laborales. Y aquí tenemos unos retos que son comunes, tanto para la instalación de sistemas eficientes como para la protección de los trabajadores, y ahí hay un punto común, y tiene que ver con cómo se administra la información, para qué se utiliza la información, cuáles son los protocolos que voy a utilizar para el manejo de
biométricos, datos personales, expedientes médicos, expedientes de seguridad social. Y allí el reto de los sistemas tiene que ver sobre todo con contar con buenas regulaciones y con buenos protocolos en el manejo de uso de la información. En particular porque lo que se ha visto es que muchos de los proveedores de los sistemas de información no nos dicen qué van a hacer con mucha de la información que recuperan. Y tampoco tenemos claridad de qué, qué tipo de almacenamiento se usa, cuánto tiempo se resguarda esa información y posteriormente si esa información, por ejemplo, puede ser o no comercializada. Entonces, hay varios aspectos en términos éticos allí. Y en cuanto a los teletrabajadores y trabajadores de plataformas, hay algunos riesgos éticos asociados, por ejemplo, en cómo hacerle el cálculo de prestaciones para trabajadores de plataformas que no tienen, por ejemplo, un ingreso fijo, que tienen ingresos variables, que tienen ingresos que están controlados por el algoritmo de las plataformas, que prestan servicios a demanda de plataformas sobre las cuales ellos no tienen una relación laboral directa con el dueño de la plataforma, sino un contrato donde la plataforma media la relación laboral, ¿no? Entonces, ahí hay toda una discusión ética también sobre eso. Y por último, en términos del teletrabajo y que se asocia con la agenda de cuidados de Lourdes, pues tiene que ver con cómo regulamos el teletrabajo y cómo generamos las prestaciones necesarias para las personas teletrabajadoras, ¿no? Y allí la discusión ética está en diferentes sentidos, en cómo el teletrabajo, por ejemplo, incentiva doble y triple carga de cuidados, cómo no se garantiza o se afecta el derecho a la desconexión, que es un derecho que a veces se nos olvida, el derecho a la desconexión digital, pero también cómo se previenen y se da seguimiento a la salud de las personas teletrabajadoras, ¿no? Entonces, cuando pensamos la seguridad social y la relación con la inteligencia artificial y la tecnología, tenemos por un lado, y ya para devolverle el micrófono al maestro Kumamoto, tenemos por un lado todas las ventajas que implican términos de eficiencia, eficacia, prestación de servicios, acceso a personas con difícil cobertura, unificación de sistemas organizativos para lograr la conservación y portabilidad de derechos. Tenemos todas las ventajas asociadas con la reducción de costos en servicios, pero por el otro lado tenemos retos asociados con la protección de trabajadores que tienen formas laborales vinculadas, bueno, no laborales, relaciones de ingreso económico mediadas por plataformas digitales que tienen diferentes impactos. En ambos casos, tanto la planificación prospectiva como las regulaciones que logremos garantizar en términos de datos personales, pues sería como una solución y una alternativa para estas dos caras de la moneda. Muchas gracias, Luz. Y bueno, recordando que está abierto este foro para ir recibiendo sus preguntas, mi compañera María José estará recibiendo las papeletas, porque lo que les quiero proponer es que hagamos una segunda ronda, pero tratando de responder ya las dos preguntas, para abrir una tercera ronda, pero ya nada más con preguntas de ustedes y terminemos puntualmente a las 11:45. ¿Sí lo ven bien? Entonces, les recuerdo, la pregunta las preguntas para el tema de cuidados es cómo la formalización del reconocimiento de los trabajos de cuidados pueden fortalecernos a nosotros, a los institutos de pensiones, de seguridad social, y por otro lado, también, ¿cuáles son los ejemplos que tú nos recomendarías, Lourdes, que has visto a lo largo y ancho del continente o de otras partes del mundo para que podamos tener una inspiración que nos sea aplicable y útil para nuestros sistemas? Muchísimas gracias. Sí, rapidísimo. ¿Cómo le están haciendo en otros países? Siempre es útil ver, como lo comentaba el secretario general, no es que tenemos que copiar recetas ni que alguien lo hizo genial y entonces va a servir para todos lados, no, pero sí es útil los aprendizajes, cómo resolvieron estas cuestiones e incluso para no cometer por ahí los mismos errores. Les comento que hoy, en un estudio que está disponible en la página web de la conferencia, que es Políticas de Cuidados y Seguridad Social, Buenas Prácticas de Acceso a Prestaciones de Seguridad Social,
identificamos 4 mecanismos en toda la región de América Latina y el Caribe. El primero, que es el canon más alto de protección identificado no solo en América Latina, sino en el mundo, es el que encontramos en el Ecuador. En el Ecuador, en el 2015, se empezó dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a crear un subrégimen de afiliación a las personas que se dedican al trabajo de cuidados y al trabajo del hogar en forma exclusiva. Es decir, eso que se traduce así, que llevó como 10 años de debate legislativo, porque hubo previamente un reconocimiento constitucional en la Constitución Política del Ecuador de que el cuidado era un trabajo y de que las personas que se dedicaban a cuidar debían acceder a prestaciones de seguridad social por derecho propio. Se tardaron como 10 años en crear la regulación. Y la regulación sale la ley en el 2015, insisto, por la complejidad que implica crear un subrégimen y además ponernos de acuerdo, financiarlo, solventarlo, establecer qué seguros tenían este subrégimen y cuál no. Y entonces se establece que las personas se pueden dar de alta, si eres una persona cuidadora a tiempo completo, te puedes dar de alta en este subrégimen y accedes hasta 5 seguros, incluido pensiones, ¿no? El gran debate fue si se incluía salud, por ejemplo. En el caso del Ecuador se dejó por fuera el seguro de salud, pero se incluyeron 5 seguros, incluidos riesgos de trabajo, seguro de vida, pensiones, entre otros, ¿no? Y ahí, por ejemplo, un gran reto, entrevistamos a las personas del Instituto Ecuatoriano del Seguro Social y algo que comentaba aquí nuestra colega Luz también, fíjense, cómo definir riesgos laborales en el trabajo de cuidados no remunerado del hogar. Soy una mamá que estoy trabajando, cuidando, y de pronto le hice un mal esfuerzo levantando a mi hijo o a mi hija y me dañé la espalda. Como estoy asegurada, pues un reto para nuestras instituciones de seguridad social es definir concretamente esto. Y no es fácil. ¿Por qué? Porque nunca vimos cuidados, porque no era una competencia. Pero las transformaciones a nivel político y afortunadamente que hoy ya no más van a ser únicamente las familias y las mujeres las principales proveedoras de cuidados y el Estado se hace corresponsable, presiona a las instituciones para que tomen estos nuevos roles. Pero claro, las instituciones necesitan capacitarse, ganar competencias, tener herramientas para poder transitar esto. Ese es el canon más alto de protección. El Ecuador reconoce como un subrégimen especial de aseguramiento a las personas que se dedican al trabajo de cuidados no remunerado. Y hay un aporte estatal y un aporte de la persona cuidadora. Es casi un 80% subsidiado por el Estado y un 20% por la persona cuidadora, ¿no? El segundo mecanismo, que es el más, extendido, son las medidas compensatorias. Hay una serie de medidas que buscan compensar a las personas que cuidaron a lo largo de su vida de alguna manera, ¿no? La más famosa es la edad diferenciada para acceder a los beneficios de jubilación. Las mujeres se jubilan antes, por ejemplo en Argentina, a los 60 años, y esos 5 años, a diferencia de los hombres que se jubilan a los 65, se entiende que es para compensar las enormes sobrecargas de trabajo de cuidados que hicieron a lo largo de su vida. Pero en esta publicación de la CIS estudiamos otro mecanismo que es mucho más potente, mucho más poderoso, que es el periodo de reconocimiento de servicios por trabajo de cuidados del ANSES de Argentina. En este caso, lo que se encontraron con que había mujeres que habían cumplido la edad, no tenían las cotizaciones o los aportes necesarios y compartían una característica. Hubo un estudio del ANSES, de un equipo interno del ANSES, y encontraron que la característica era que eran madres. Y entonces pensaron cómo hacer para compensar ese trabajo de cuidados y aumentar sus cotizaciones y aportes para que puedan jubilarse. Y decidieron compensar 1 año completo de cotizaciones por cada hijo o hija que se cuidó. Y ese hijo o hija, si tenía una discapacidad, se reconocían 2 años completos. ¿Qué quiere decir? Que hay un reconocimiento expreso del Estado de que el cuidado es un trabajo y de que quien lo hace asume costos diferenciados.
Porque pregúntense, si esa persona no cuida, entonces la responsabilidad última ¿en quién recae? En el Estado. Entonces, estas medidas se llaman compensatorias porque buscan resarcir algo que estuvo mal, pero no resuelve la desigualdad. ¿Por qué? Porque el problema está en el diseño de la prestación. Y esa es la crítica que hacemos, que tenemos que pensar juntas y juntos mecanismos en donde el cuidado no sea excluido como parte de las prestaciones de seguridad social. Y los dos últimos mecanismos es el cuidado, en este caso remunerado, pensemos en el sector de las personas trabajadoras del hogar, ¿no? Que históricamente han estado excluidas sin ninguna razón legal, no hay ni una, no hay ninguna, ¿no? Y el mejor caso, y el que estudiamos en este libro, yo les recomiendo mucho, es de acceso libre. El mejor caso que vimos en la región no es la creación de subregímenes, es la equiparación del trabajo del hogar a cualquier trabajo. Simple y sencillo. Y esa fue la solución que empleó el Banco de Previsión Social en el Uruguay. Tempranamente en el 2006 se estableció dentro de su legislación de fondo laboral que el sector del trabajo del hogar, en el cono sur se le dice trabajo doméstico, es igual que cualquier otro trabajo. Entonces no se aceptan de prestaciones diferenciadas, ni mucho menos. Y el último caso, y es que seguramente ustedes conocen, cada vez más vemos prestaciones de cuidados que son monetarias, que son transferencias, que son dineros. Por supuesto que pagar es una forma de reconocer, en eso podemos estar de acuerdo. Pero remunerar el trabajo de cuidados, pagarle en términos de, ok, entiendo que estás cuidando y entonces te doy una transferencia en tu calidad de cuidadora, no ataca las dos características más graves de la organización social del cuidado, que es la feminización y la familiarización. ¿Qué quiere decir? Que si yo transfiero dinero a una cuidadora, no hago ni que la familia cuide menos, ni que la mujer cuide menos. Sigo manteniendo la estructura de opresión que hace que el cuidado sea resuelto en las casas, ¿no? Y por las mujeres. Entonces necesitamos pensar, y esa es la invitación, que las instituciones de seguridad social puedan pensar y reflexionar en cómo ampliar su corresponsabilidad en la provisión pública de los cuidados. ¿Con qué? Básicamente con servicios. Y para cerrar, amplió el comentario inicial del secretario general. A veces decimos, ok, seguridad social, cuidados, sí, guarderías, ¿no? Nunca más digamos guarderías, centros de cuidado infantil, pero no es lo único. Dos cosas sobre eso. La primera, yo sé que para el lenguaje común que compartimos aquí, hablar de guarderías y seguridad social nos parece una asociación común, normal, pero no es normal en el resto de la región. Esto es un caso extraño, un caso raro, que en México se haya logrado incorporar una prestación de servicio de cuidado infantil. No es lo usual en el resto de la región de América Latina, ¿no? Ahora, ¿se queda corta? Se quedan súper cortos. ¿Por qué? Porque los retos que implica la actual organización social del cuidado les presiona para que piensen en servicios más allá de las infancias. Las infancias no son la única población objetivo prioritaria cuando pensamos en cuidado. Yo puedo bajarme en 10 minutos de terminar de hablar y me quiebro ahí, y ¿quién me cuida? Y no soy infancia, ni soy persona mayor, ni soy persona con discapacidad. Todas las personas necesitamos cuidados en diferentes intensidades a lo largo de la vida. Pensemos en los esquemas de licencia. No existen las licencias de cuidado. Yo necesito cuidar a mi mamá enferma. Dependo de la buena o la mala voluntad de mi jefe o de mi jefa. No, necesitamos mirar estos problemas de manera integral y en pensar cómo sus instituciones de seguridad social pueden hacerse corresponsables de la provisión de los cuidados. Muchas gracias. Gracias, Lourdes. Vamos a plantear que lo vamos a volver un poquito más breve para que puedan darnos sus preguntas. Sin duda va a generar muchas reflexiones y por lo mismo les quiero anunciar que nos vamos a quedar un buen rato para poder platicar con ustedes, para que puedan conocer las experiencias
que Luz, que Lourdes o que Carlos o también evidentemente en lo que yo pueda ayudar, pues podamos realizar. De hecho, también venimos con nuestra encargada de investigaciones, por acá está Jessica Rodríguez, y nuestra encargada de vinculación con membresías, que es Daniela, está de este lado. Y bueno, desde luego el jefe de gabinete, Emanuel Ramírez, estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Dicen por ahí que lo bueno y breve, doblemente bueno, ¿no? Y bueno, pues ahora vamos con Carlos. Ya las conoces muy bien. ¿Qué tenemos que hacer, ¿no? Para poder darle la factibilidad a nuestro sistema de pensiones. También tenemos pues muchas preguntas al respecto pues cómo mejoramos la conservación de estos derechos. Ya lo mencionabas, ¿no? Portabilidad o conservación de derechos, pero finalmente lo que queremos es que de Guanajuato, que por acá están nuestros amigos de Guanajuato, se puedan ir a Zacatecas, porque hay una dinámica regional con Jalisco. ¿Cómo le hacemos para que no se pierdan esos derechos? Y lo que te mencionaba, ¿qué estrategias podemos implementar para garantizar pensiones de montos suficientes sin que esto nos pueda meter eventualmente en un aprieto? Adelante, Carlos. Gracias. Muchísimas gracias. Retomo un poquito el tema de la conservación de derechos, justo para hablar, como hizo mi colega Lourdes, un poquito de lo que ha pasado en otras partes, que puede servirnos como un referente, no para copiarlo. Creo que lo peor que podemos hacer es tomar una receta de otro país y tal cual tratar de aplicarla para nosotros. A veces la dinámica poblacional, por el simple hecho de tener poblaciones envejecidas, versus un país como el nuestro, que aunque está en proceso de envejecimiento, todavía no llega a esa estructura poblacional envejecida, pues se vuelve un error haber copiado tal cual el modelo. A principios del siglo pasado, el doctor Emil Schönbaum, un matemático checoslovaco, hizo una ley basándose en algunos estudios de colegas suyos europeos, y con ello y el apoyo de algunos juristas crearon una ley que funcionó para el seguro obrero en Checoslovaquia, y funcionó por lo menos hasta antes de la Segunda Guerra Mundial. Por motivos de la Conflagración fue que ese sistema se enfrentó a algunas dificultades, pero tuvimos la fortuna en América de que Emil Schönbaum fuera invitado por la Organización Internacional del Trabajo, asilada en Canadá durante los años de la guerra, a venir a trabajar a nuestros países, entre ellos México. La biblioteca del Centro Médico Nacional Siglo XXI lleva el nombre del doctor Emil Schönbaum. Y como había muy pocos seguros sociales establecidos en el continente, pues digamos que la tarea a la que le invitaron fue esa. Vamos a crear seguros sociales, pero pues estamos todavía muy incipientes en toda esta región. ¿Qué se propuso la OIT a través del trabajo que había hecho Emil Schönbaum? Pues tratar de hacer una ley que fuera más o menos uniforme entre los diferentes países, no para que todos fueran exactamente iguales en sus sistemas de seguridad social, sino para que tuvieran una base común, y con esa base común, sobre todo si no tenían equipos expertos de juristas, por ejemplo, en crear normas de seguridad social, equipos técnicos actuariales en cómo financiar, pues que se pudiera tomar esa base para después poco a poco ir generando una experiencia propia, y con esa experiencia propia ir realimentando a los sistemas con suficiente información para poder adaptarlos a las diferentes realidades. La verdad es que en nuestro país creo que no hicimos mucho caso, porque cuando empezamos con una ley, después hicimos otra y otra y otra, y algunas se parecen y otras tantas para nada. Entonces, pues ya no hicimos eso. ¿Qué sigue? ¿Qué toca? Yo les mencionaba, por ejemplo, el caso de Francia, donde se tuvo que forzar desde la legislación del país a que todos los sistemas de seguridad social y los sistemas pensionarios, tuvieran un sistema de puntaje para que las personas fueran sumando puntos a lo largo de su vida laboral. Pero no ha sido el único caso. También ha habido casos en que las cosas no salieron tan bien, y no necesariamente por lo técnico, por lo actuarial, sino a lo mejor hasta por lo jurídico. Con lo que quiero transmitirles que no es solamente un tema técnico de mira, suma 10, te da 30, entonces toma una parte de aquí, una proporción de acá y ¡pum!, ya tienes la pensión. Esto tiene que ser un trabajo inter y multidisciplinario, porque fíjense ustedes, por ejemplo, en Honduras, hace algunos años hicieron una ley marco para 4 sistemas pensionarios, no para todos los que tenemos en México, para 4. Y resulta que unos años después la Suprema Corte de Justicia de Honduras tiró la ley. Dijo, no,
Esto no puede ser porque cada uno de esos sistemas pensionarios tiene sus propias características, tiene su propia población objetivo. No puede funcionar una ley que sea el marco, el paraguas para toda la sociedad. Quizá a nosotros nos funcionaría, no lo sabemos, pero tomemos la experiencia de que en algún lugar se hizo una ley marco y de esa ley marco fracasó. Tomemos los ejemplos, yo les mencionaba, por ejemplo, del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, donde no les di casos específicos donde la aplicación ya es efectiva. Les voy a mencionar 6 países por pares. Argentina y Chile definitivamente no tienen un sistema de pensiones igual. No es un sistema de cuentas individuales contra uno de cuentas individuales, no es un seguro de pensiones y un seguro de pensiones, y tienen esa aplicación efectiva. Ecuador y Colombia, Paraguay y República Dominicana. Efectivamente, lo que se hace es coordinar las legislaciones, y así se define en este convenio multilateral, coordinar las legislaciones en materia pensionaria para la suma de derechos al final de la vida laboral de las personas. En nuestro país, por ejemplo, ya se avanzó un poco cuando se creó la Ley de Disciplina Financiera, porque por lo menos ahora tenemos un formato, el formato 8. Ya por lo menos sabemos dónde está la información y más o menos es uniforme esa información, pero para aplicarla, híjole, ¿cómo podemos hacer realmente comparables esquemas que se basan en un instrumento como el ahorro, en un instrumento como el seguro de pensiones? Tenemos pues un trabajo grande que no solamente es técnico actuarial, y lo digo por la formación que tengo, sino es jurídico, es económico, y hablando del económico, retomar un poquito que nuestras sociedades se encuentran en un proceso de envejecimiento poblacional, así que necesitamos también los temas demográficos, y por eso me atrevo a hacer una breve intervención comercial para recordarles que otra vez vamos a realizar el 4º Seminario Internacional Fortalecimiento de los Sistemas de Pensiones para la Ampliación de la Cobertura, la Suficiencia y la Sostenibilidad Financiera, que originalmente surge de este trabajo conjunto entre la CIS y la UNIES, y para esta ocasión pretendemos, si todo sale bien, tratar el tema de la longevidad. Un gran reto que tienen nuestros sistemas de pensiones, particularmente los sistemas de pensiones que cubren a trabajadores y trabajadoras al servicio del Estado. Un tratamiento que debe ser integral, no solamente por decir, pues movamos la edad de retiro, subamos las aportaciones, sino que tiene que ver con otras medidas y con algunos instrumentos que se han propuesto ya en algunas sociedades por algunos organismos, incluso por la propia Conferencia Interamericana de Seguridad Social, y con ello atender esta problemática que, si no la atendemos, hoy en día, si pensamos que tenemos un problema de viabilidad financiera, se va a agravar más, porque nuestra sociedad va a estar envejecida más o menos por ahí del 2050 en adelante. O sea, no llegamos todavía al tope de ese gran problema, y lo digo problema entre comillas, no es problema tener una sociedad envejecida, pero sí lo puede ser para los sistemas pensionarios. Dejo aquí mi intervención, secretario. Gracias, Carlos. Y por otro lado, pasamos con las preguntas que previamente habíamos realizado sobre inteligencia artificial. Luz, adelante. Sí, creo que una de las preguntas tenía que ver con experiencias en el uso de tecnologías, y aquí hay que diferenciar, traigo las de pensiones y traigo las de salud. Me voy a permitir hablar de las dos, porque están relacionadas justo con eso último que acaban de mencionar Lourdes y Carlos, y tiene que ver con cómo las tecnologías de la información han sido utilizadas, por ejemplo, en los aspectos de telemedicina, telesalud, diagnóstico digital, dispositivos para administrar medicamentos, y ahorita les explico por qué es importante todo esto en el marco, por ejemplo, de la longevidad y los cuidados. Los registros electrónicos, la administración y gestión de los sistemas de salud, la promoción, el seguimiento biométrico y la epidemiología digital. Estos puntos son centrales en términos de cómo las nuevas tecnologías reducen costos para, por ejemplo, identificar patrones de enfermedades crónicas. Y esa identificación, por ejemplo, de las enfermedades crónicas permite hacer un análisis prospectivo más acertado sobre cuánto tengo que destinar en términos de ciertas medicinas, para qué enfermedades, para qué poblaciones, en qué términos de focalización territorial se están concentrando esas poblaciones.
En el caso, por ejemplo, de la telemedicina fue muy importante. En el caso de muchos países, resaltó el caso de Uruguay, por ejemplo, el uso de la telemedicina para los cuidados y el seguimiento a pacientes críticos que no podían asistir a los servicios de salud, pero que a través de la telemedicina, el seguimiento biométrico, fue posible dar un seguimiento, sobre todo para aquellos pacientes que requerían, por ejemplo, sostenibilidad de algunos tratamientos para enfermedades crónicas, ¿no? Y a mí me gusta mencionar mucho el tema de la salud porque pareciera que lo financiero y lo actuarial no está relacionado con la salud de nuestras poblaciones, pero los costos en salud que se generan para los sistemas en términos, por ejemplo, de prevención de riesgos del trabajo, en términos de enfermedades crónicas y en términos de desgaste de nuestras poblaciones, pues tiene mucho que ver con la posibilidad de detección oportuna, de medidas preventivas, de seguimiento a tratamientos, de apego a tratamientos, y se ha mostrado que estas tecnologías de información en salud digital han sido importantes tanto para fortalecer los sistemas de cuidados como para mejorar la predictibilidad de nuestros sistemas de salud. Ahora, me preguntan como cuáles han sido las experiencias. No voy a poder mencionar todos los casos, identificamos varios, pero sobre todo 3 minutos. Bueno, hay unas experiencias relacionadas, por ejemplo, con la mejora a la atención en el derecho a audiencia y la reducción de los tiempos de atención. Ha sido muy importante el uso, por ejemplo, de las citas digitales, del expediente único digital y de, por ejemplo, la canalización de trámites a través de las plataformas. Yo aquí quisiera resaltar, por ejemplo, la experiencia del ecosistema digital del IMSS, que es una experiencia reconocida por la Asociación Internacional de Seguridad Social como un ecosistema que ha logrado esa conexión entre prospectiva, buenos marcos regulatorios y buena predictibilidad de información. Y otro ejemplo de casa en México es la plataforma Asiste, que también logró reducción en términos de atención. Por el otro lado, como ya lo mencionaba, en la ampliación de servicios para poblaciones de difícil acceso, los procesos de digitalización han logrado llegar a poblaciones a las que no habíamos llegado, pero como en todo siempre hay un lado A y un lado B. Es el lado B de la moneda, tiene que ver con que las poblaciones no necesariamente tienen acceso a internet, no necesariamente están educadas en tecnologías, no necesariamente manejan los dispositivos, y nuestros funcionarios públicos de las instituciones no necesariamente son abiertos al uso de las tecnologías. Pero sí se ha visto que ha habido una ampliación de la cobertura de servicios a poblaciones de difícil acceso. Un siguiente punto que tiene que ver con la actuaría y con el financiamiento tiene que ver con la reducción de costos de las operaciones. Y es una forma también de hacer sostenibles los sistemas, no pensar que la sostenibilidad financiera depende de las aportaciones del Estado, de las aportaciones del patrón, de las aportaciones de las personas trabajadoras, sino del manejo eficiente de los recursos en los sistemas de información. Y aquí ha sido muy importante el caso de la Caja Costarricense del Seguro Social, que vinculó el análisis prospectivo de la Caja Costarricense con un sistema específico, ya les digo el nombre, yo no tengo tan buena memoria como los compañeros, yo traje mi acordeón, pero ha sido muy importante el sistema EDUS, porque este sistema EDUS tuvimos la oportunidad de compartirlo, y si están interesados en conocer sobre este tema, los invitamos a que ingresen a nuestra plataforma de YouTube, donde hay una mesa específica sobre experiencias de tecnología y de información, y ya sé que me queda un segundo, pero esta herramienta fue muy importante, sobre todo para la reducción de costos en la gestión, ¿no? Ahora, el lado B de la moneda implica, por ejemplo, que nuestras y nuestros funcionarios le pierdan el miedo al uso de las tecnologías, que generemos procesos de desarrollo de habilidades para la implementación de sistemas y que logremos trabajar las brechas entre las poblaciones que son nativos digitales y nuestros funcionarios públicos que tuvimos que aprender las tecnologías
ya cuando apenas estaban ingresando a los mercados. Entonces, en términos de experiencias mencionaría esas, pero no quisiera dejar pasar el hecho de que las tecnologías en sí mismas no nos van a resolver nada. Requerimos unas planificaciones prospectivas estratégicas que nos ayuden a pensar la seguridad social del futuro, y necesitamos, como decía Carlos y Lourdes, buenos marcos regulatorios, sobre todo en qué vamos a hacer con toda esa información que la tecnología nos permite recuperar, qué vamos a hacer con todas esas herramientas tecnológicas y cómo le vamos a explicar a la derechohabiencia que vamos a ser responsables con esa información que estamos recuperando. Gracias, Luz. Bueno, y también recibimos otras preguntas. Vamos a pedir nada más que las respondan nuestros especialistas como un tweet, ¿no? Lo más breve posible. De los tweets que se pueden hacer un poco más grandes, pero tweet al fin. Que básicamente es, sí queremos dar como parte de nuestra oferta el reconocimiento a los cuidados, pero si ahorita no alcanza, ¿cómo le hacemos para que alcance? ¿No? Y es, ¿dónde están las fuentes de financiamiento, la factibilidad? ¿Acaba o no acaba con nuestros sistemas de seguridad social? ¿Qué tanto funciona o aporta este reconocimiento a esta suerte de programa social, pensión para las personas cuidadoras, las mujeres cuidadoras de 60 años? Entonces, lo más breve posible, y de nuevo muchas gracias por aguantarnos esos 2 minutitos extras. Ya vamos. Sí, sobre la nueva pensión a mujeres de 60 a 64 años, de la información o de los estudios que venimos haciendo, cuando salió esta pensión, entendemos que es de las primeras, si es que no es la primera, pero es de las primeras medidas compensatorias concretas en la historia previsional de México al trabajo de cuidados. Porque en la narrativa y en la presentación, en el encuadre que se hizo, fue para reconocer, si recuerdan las palabras, ¿no?, del arco político al presentar esta medida, fue para reconocer ese trabajo no remunerado que hicieron estas mujeres a lo largo de su vida, ¿no? Y reconocer que por haberse dedicado fundamentalmente a eso, no pudieron seguir pues lo que la seguridad social en su paradigma laboralista considera que es ese historial laboral formal, asalariado, para poder acceder a una pensión, ¿no? Entonces, la pregunta en concreto es si es suficiente para hacer justicia social. Claramente no es suficiente, pero sí quiero que se queden con esta idea de que es de las primeras, si es que no es la primera medida compensatoria del trabajo de cuidados en la historia previsional de México. ¿Qué reformas fiscales se necesitan para hacer viable un sistema público de cuidados? Bueno, cuidar es costosísimo, y si no, voltean a ver a todas las mujeres que les cuidaron, qué hicieron con sus vidas, dónde están, ¿no? Cuidando toda una vida. Cuidar es caro, lo es, y esto a veces no queremos decirlo, es súper caro. Implica dejarnos la vida, poner en pausa proyectos, sueños, trayectorias. No vamos a hacerlo más las mujeres, y necesitamos al menos socializar esos costos. Necesitamos primero la corresponsabilidad de género, que los hombres cuiden más, y necesitamos la corresponsabilidad social, que el Estado, a través de servicios públicos de calidad, asuma la parte de cuidado que no lo hace. Como les decía, al final del día alguien tiene que cuidar. El no cuidado se traduce en la muerte. Un bebé que no recibe cuidados se muere. Una persona mayor dependiente que requiere cuidados especializados y no los recibe, se muere, ¿sí? Esa es la realidad del cuidado, que a mí me gusta decirla en estos términos quizás un poco fuertes o duros, pero de eso va el debate, de la corresponsabilidad, de qué nos toca como instituciones y como personas en esta provisión de cuidados. Muchas gracias. Gracias. Un tuit medio largo, espero no excederme. Nos preguntan acerca del incremento de la demanda en pensiones, la ampliación del universo de personas protegidas. Y para no hacer largo el tuit, pues les dejo una tareita como profesor universitario que soy. El doctor Robert Brown, profesor emérito de la Universidad de Waterloo en Canadá,
Hace algunos años coincidimos escribiendo un artículo en el cual se hablaba de qué es lo que debe cumplir un sistema de pensiones para que pueda ser viable dentro de una sociedad. Y por lo que acaba de decir mi colega Lourdes, me atrevería a decir que a lo mejor también debemos considerarlo para el tema de cuidados. Estos beneficios no son una prebenda, no son una carga fiscal, no son un premio a las personas trabajadoras. Tenemos que verlo sí como o una contingencia en el caso de la vejez, o como bien decía mi colega Lourdes, un derecho, el derecho a los cuidados y el derecho al reconocimiento al trabajo de cuidados. Pero lo que debemos crear debe ser de fácil entendimiento para toda la sociedad. Si en este momento a cualquiera de las personas que estamos aquí presentes le pedimos que pase, y a lo mejor me incluyo yo también, a explicar cuáles van a ser los componentes pensionarios si es que estamos en nuestras condiciones actuales cuando lleguemos a la edad de retiro, a lo mejor la primera pregunta es, ¿y a qué edad me puedo retirar? Nos hemos hecho un sistema de pensiones tan complejo, con tantos elementos tan desvinculados, que hoy en día, pues quién sabe qué me va a tocar. Y hemos visto personas, por ejemplo, que se acercan a preguntar, habiendo cotizado en la Ley 73 del Seguro Social, que cuándo les van a dar el bono de pensión, que fue para las personas que estaban en la reforma a la Ley del ISSSTE del 2007. A ese nivel hemos llegado en el desconocimiento, en no haber creado sistemas de fácil entendimiento, y que si el sistema de cuidados apenas va a empezar, tome la mala experiencia de pensiones y hagamos algo de fácil entendimiento para la sociedad, donde toda la sociedad esté dispuesta a pagar. Y dispuesta a pagar no quiere decir que le vamos a cargar la mano a las personas trabajadoras, a las entidades empleadoras o al propio gobierno. Tenemos que hacer una conjunción de cuáles son los recursos que necesitamos, y de ahí la importancia del trabajo actuarial. No es comercial, pero con mucho gusto estamos a sus órdenes, porque necesitamos saber cuánto cuesta para saber si le podemos entrar, para saber si lo vamos a poder implementar. Para saber si lo implementamos, bueno, ¿con qué horizonte de estudio? ¿Nos va a aguantar 10 años, 20 años, 30 años? Tampoco es un pecado decir que algo a lo mejor nos va a alcanzar 35 años, como hizo la Caja Costarricense de Seguro Social en 2005, una reforma con horizonte al 2040. O como la reforma que se hizo el año pasado en México para la pensión, el complemento pensionario del Fondo de Pensiones para el Bienestar, con un horizonte al 2050. Y eso después no va a alcanzar. No, pero ya hay un primer paso y por lo menos sabemos que hay viabilidad financiera para un determinado horizonte de estudio, pero necesitamos tener disposición para pagar lo que podamos pagar, lo que se pueda pagar como sociedad. Y por último, la voluntad, y no estoy hablando de la voluntad política, estoy hablando también de toda la sociedad, porque si no queremos más que recibir, pero sin aportar, recordemos que nada es gratuito, todo tiene un costo y ese costo tiene que salir de algún lado. Muchas gracias, señor secretario. Bueno, quisiera concluir agradeciéndoles muchísimo su atención. Es para nosotros un honor poder ser parte de este encuentro de la ONIES, y desde luego al ICENIM, a nuestro muy amable anfitrión. Y bueno, yo quisiera cerrar con una pregunta. ¿Podría levantar la mano aquella persona que con estos elementos sobre cuidados, sobre pensiones y sobre inteligencia artificial se lleva algunas ideas para rebotar a casa? ¿Podría levantar la mano quien terminó con algunas? Perfecto, pues ese es para nosotros el mejor indicador. Les agradecemos muchísimo la oportunidad de su atención y de su tiempo. Que tengan un excelente sábado. Gracias. Invitamos al presidente de la ONIES y al vicepresidente y anfitrión de este evento para que hagan entrega correspondiente a nuestros destacados panelistas. En primer término, recibe reconocimiento el maestro Pedro Kunamoto Aguilar. Gracias, maestro, por su destacada intervención. También recibe reconocimiento Carlos Contreras Cruz. Gracias, maestro, por sus disertaciones, muy amable. La maestra Lourdes Jiménez Brito. Y por supuesto la doctora Luz Ángela Cardona Acuña. Y estarán de acuerdo que lo más importante es el aplauso de todos ustedes, así que gracias por compartir su sensibilidad y poder aclarar algunos de los aspectos más relevantes de lo que significan los retos de la seguridad social en México, que como bien se dijo, pues es un desafío permanente para todos ustedes que realizan una extraordinaria labor en los diferentes estados
de la República Mexicana. Gracias al maestro Pedro Kumamoto y a todo su distinguido equipo que hoy nos honra con su presencia y que están aquí también para resolver cualquier duda. Perdón. En virtud de que cae en la cancha de la Vicepresidencia de Pensiones, Seguros y Servicios que tiene el Estado de México, el ICEMIM, voy a robarles 3 minutos porque quiero aprovechar el espacio antes de platicar con ellos en corto, a que suba la doctora y nos haga una invitación a un compromiso institucional que tiene el CIES con todo el país. ¿Sí es tan amable? Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Jessica Rodríguez, colaboro en la conferencia, como les indicaron. Pues bueno, en realidad era una petición para solicitar puntos de contacto técnicos. Habíamos estado planeando, estamos planeando una investigación justo con Felipe, que aquí estábamos platicando quizás poder explorar información desde las instituciones de seguridad social para promover la formalidad. Aún estamos, digamos, terminando de finalizar y de planchar cómo nos acercaremos a ustedes para solicitar información, pero incluso no solo para el proyecto que tenemos con la Unión Europea, sino también para algunas otras actividades, invitarles a nuestras conferencias, a nuestras capacitaciones, para muchas de las actividades que hacemos en la conferencia. Nosotros buscaremos hacerles llegar un documento simplemente para que nos hagan compartir sus puntos de contacto, sobre todo técnicos, ¿no? Para poderles hacerles llegar diferentes tipos de información. Para nosotros sería muy útil y muy importante también para el seminario de pensiones que estamos planeando para el mes de julio. Nos encantaría tenerles ahí. Entonces les vamos a hacer llegar de manera electrónica. Me coordinaré con el vicepresidente para hacérselas llegar y se los agradeceríamos mucho para nuestros diferentes proyectos y actividades de la CIS. Muchas gracias. Pues, ¿usted quiere agregar algo? Muchas gracias por la invitación. Estamos de la conferencia muy honrados por estar aquí exponiendo. Yo soy Daniela Chávez y soy directora de vinculación y atención a la membresía. Actualmente contamos con 4 institutos ya miembros de la CIS, que ofrece pues todo esto que ya comentaba Jessica sobre eventos, capacitaciones, investigaciones y sobre todo pues compartir esta experiencia con todos los países miembros de la CIS. Actualmente hay 35 territorios de América y bueno, esto enriquece mucho el trabajo que hacemos. Entonces, cualquier instituto que tenga interés en conocer un poco más al respecto de la membresía, estamos a la orden y vamos a estar aquí pues más tiempo compartiendo con ustedes. Muchas gracias. Gracias, señor secretario. ¿Quiere agregar algo a lo mejor para...? Solamente agradecerles de nuevo, nos sentimos muy honrados con la posibilidad de estar aquí, les deseamos que sean días muy provechosos de trabajo y como ya lo mencionaron, pero es importante decir, viene el equipo de la CIS, podemos levantar la mano nada más quiénes somos, para podernos poner a sus órdenes. Hacemos trabajos desde actuariales hasta resolver problemas de abasto, tiempo de espera y bueno, muchos de los tópicos que seguramente son importantes para ustedes. Así que nos quedamos a sus órdenes. De nuevo, gracias por este espacio y seguiremos las actividades. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. Pues realmente ha sido un verdadero honor para la UNIES y para el ICEMIM tener a tan distinguidos panelistas. De verdad que han dejado un buen sabor de boca. Estarán de acuerdo todos los asistentes, así que el aplauso de todos ustedes para agradecer su presencia, la cual se hará extensiva ya que continuarán ellos quizás pues respondiendo a muchas de sus inquietudes. Un verdadero honor de veras tenerlos en esta su casa. Muchas gracias. Y a todos ustedes, pues les invitamos a un coffee break mientras hacemos los ajustes para la próxima mesa de análisis. Gracias, maestro.